Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema de conservación de masa. Vamos a aplicar el teorema de transporte de Reynolds a tres propiedades importantes de los fluidos, que son la masa, el momento lineal y la energía. Ahorita vamos a hablar de masa. Entonces vamos a partir de esta ecuación. Bueno, esta ecuación no le puse nombre. Ahí en sus notas ubiquen la ecuación E de elefante. La siguiente ecuación es esta, no le puse nombre. Lo que pasa es que yo la separé aquí en el... Bueno, es para un volumen de control fijo y además lo separé en salidas y entradas. Entonces, ¿qué dice? Bueno, dice que el cambio con respecto al tiempo de la propiedad B del sistema, recuerden que en videos anteriores ya expliqué cuál es la diferencia entre sistema y volumen de control. Bueno, el cambio con respecto al tiempo de esa propiedad B del sistema es igual a lo que se acumula de esa propiedad dentro del volumen de control, más lo que sale, el flujo de esa propiedad que sale de la superficie de control, menos el flujo de esa propiedad que entra al volumen de control. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para cualquier propiedad. B de bueno, mayúscula, y en este caso B de bueno, minúscula. Acuérdense que B de bueno minúscula es es la B mayúscula entre M, ¿de acuerdo? Entre la masa. Entonces, ahora vamos a empezar diciendo que ahora B va a ser la masa, ¿sí? Bueno, y entonces, ahora sí, en sus notas de conservación de masa, vamos a tener esta expresión. Entonces, aquí volví a escribir, la ecuación que yo mencioné hace rato, ¿no? Este es el teorema del transporte de Reynolds, como lo acabo de explicar, ¿no? Lo que se acumula, lo que entra y lo que sale y lo que entra, perdón. Bueno, entonces, ¿qué realmente el teorema de transporte de Reynolds, qué me está diciendo? Bueno, lo que me está diciendo es que, fíjense, este término, el cambio de la propiedad B en un sistema de masa idéntica con respecto al tiempo es igual a este término que es la rapidez de acumulación de la propiedad B dentro del volumen de control. Y esta que es la integral de superficie, pero del flujo de salida. ¿Qué quiere decir? Pues es el flujo de salida de la propiedad B del volumen de control. Y pues es el flujo de entrada de la propiedad B al volumen de control. Entonces, este es para cualquier propiedad B de bueno, ¿sí? Recordando siempre, ¿no? Aquí. Recordando siempre que B minúscula es B mayúscula entre la masa. Bueno, entonces si el tema se llama conservación de masa, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir ahora que la propiedad B de bueno mayúscula es la masa. Si B de bueno mayúscula es la masa, ¿cuánto vale B minúscula? Pues vale 1. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que vamos a sustituir en la ecuación de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ahora consideremos que B es la masa, es decir, que la propiedad extensiva del fluido que vamos a estudiar es la propia masa. Esto implica que B minúscula es igual a 1. Y además, lo sabemos, ahí en sus notas cuando empezamos a ver sistemas y volúmenes de control, enunciamos las tres leyes básicas de la mecánica de fluidos, pero las enunciamos para un sistema. Chéquenlo ahí, bueno, pues van a ver que decía que la derivada de la masa con respecto al tiempo de un sistema es 0 porque la masa no cambia, ¿no? Si es una masa fija, una masa idéntica, pues la masa no cambia con respecto al tiempo, es la misma, ¿sí? En un sistema. Entonces, bueno, pues este término que aparece en la ecuación de transporte de Reynolds lo voy a sustituir por este término, pero la ley de conservación de masa me dice que la masa de un sistema no cambia. Piensen en un sistema cerrado en termodinámica, el fluido que está allá adentro, pues su masa nunca cambia por más que le hagan porque es un sistema cerrado, ¿verdad? Entonces esta derivada va a ser siempre 0 para la ecuación de la masa. Esto es porque el sistema es una masa idéntica, es decir, desde el enfoque de sistema la masa siempre es constante, por lo tanto su derivada temporal es 0. Lo que sí puede cambiar es la masa que entra, sale o se acumula dentro del volumen de control. Eso sí puede cambiar. Bueno, entonces, vamos a sustituir lo que acabamos de decir de la masa, lo vamos a sustituir aquí. Esta va a ser 0, esta va a ser 1, esta va a ser 1 y esta va a ser 1. Entonces lo sustituimos en la ecuación, ¿sí? Y entonces esta es la ecuación de conservación de masa.
0, porque es el cambio de la masa del sistema con respecto al tiempo, y me queda este término que es, pues es la rapidez de acumulación de la masa dentro del volumen de control. Esto va a ser el flujo de salida de la masa del volumen de control, y esto es el flujo de entrada de la masa al volumen de control, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si el volumen de control se mueve? Bueno, pues nada más cambiamos en las integrales de superficie, cambiamos el término de velocidad del fluido por la velocidad relativa. Es lo que dice aquí. Si el volumen de control se mueve con una velocidad constante, VSC, es decir, es la velocidad de la superficie de control, entonces se reemplaza V por VR, es decir, la velocidad del fluido por la velocidad relativa, donde la velocidad relativa para un volumen de control que se esté moviendo, pues es la velocidad del fluido menos la velocidad de la superficie de control, ¿sí? Bueno, y entonces finalmente pues nos queda esta expresión, ¿no? Aquí está el 0, ¿no? Esta es la de acumulación, flujo de salida, flujo de entrada. Pero observen que aquí en las integrales de flujo, que son las de superficie, pues tenemos en lugar de la velocidad del fluido, tenemos velocidad relativa, ¿sí? En las dos. Este es para todas las salidas y este es para todas las entradas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pensar en el caso más común en ingeniería, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, el que ya habíamos hablado antes, ¿no? En otros videos. Cuando se considera que existen entradas y salidas bien definidas y suponiendo velocidades uniformes y normales a cada una de ellas, tenemos lo siguiente. Entonces este es el término de acumulación y ahora esta de aquí arriba, pues si esta es la velocidad normal, bueno, esta es la velocidad relativa, pero imagínense, puede ser relativa si se está moviendo el volumen de control o si no se está moviendo es la velocidad del fluido. Pero el chiste es que esta es la velocidad normal que sale de la superficie de control. Si es promedio, la densidad es promedio y el área es promedio, pues todo sale de la integral y simple y sencillamente me queda pues densidad por velocidad por área, pues me queda el gasto másico. Obviamente es una sumatoria porque es la suma de todas las salidas posibles que tenemos en el volumen de control, menos pues la sumatoria de todas las entradas, igual densidad por velocidad promedio por área, pues me da el gasto másico. Entonces esta es la aproximación del teorema de transporte de reinos para la masa en el caso de que tenemos salidas y entradas bien definidas y propiedades promedio. Propiedades promedio también a la entrada y a la salida, tales como velocidad, como densidad, área, etc. Bueno, aquí lo ponemos acá abajo, ¿no? M punto es ρBA de cada entrada o salida, ¿no? O sea, de cada una de las entradas y salidas sería el gasto másico que se calcula, ya sabemos cómo, densidad, velocidad por área. Y aquí abajo dice, densidad y velocidad son propiedades promedio, ¿no? Promediadas en cada una de las entradas o en cada una de las salidas, ¿de acuerdo? Bueno, ese va a ser nuestra conservación de masa. Esa es la conservación de masa. Entonces esta ecuación la vamos a estar usando bastante. Ahorita para este tema vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a partir de esta ecuación. Observemos que aquí le llamé ecuación 1 con corchetes y esta es ecuación 2 con corchetes. Entonces la ecuación 1 y 2 con corchetes las vamos a estar usando, sobre todo esta, ¿sí? La de 2 con corchete. Muy bien, entonces vamos ahora a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo 1. ¿Sí? Bueno, considere el volumen de control que se muestra en la figura, para el cual los flujos de salida y entrada son permanentes, es decir, son estacionarios, no dependen del tiempo, y unidimensionales, es decir, observen, aquí el flujo está de izquierda a derecha en la dirección horizontal y lo mismo, tanto en 1 como en 2, ¿no? Las propiedades promedio a la entrada en 1 pues son velocidad, vamos a ponerle V1, A1 y ρ1. Esas son las propiedades promedio a la entrada y a la salida también son propiedades promedio y le vamos a poner V2, A2 y ρ2. Bueno, ¿qué podemos hacer en un ejemplo como este? Pues se encuentra una relación para el cociente entre las densidades de la entrada y la salida en función de las otras propiedades. Es decir, un cociente entre este y esta densidad en función de estas otras 4 propiedades. Y alguien me podría decir, oiga, profe, ¿pero qué no las densidades son iguales? Bueno, pues depende, ¿no? ¿De qué tipo de flujo estamos hablando? ¿Flujo compresible o incompresible? Pues aquí no hemos dicho nada de eso, ¿no? Entonces, como no lo sabemos,
pues entonces no podemos saber si ρ1 es igual a ρ2 por ahora, ¿no? Acuérdense que el término de compresible quiere decir variaciones en la velocidad, pero con respecto a la posición. Si ustedes comprimen un gas, lo que están haciendo es que varíe su densidad, pero en un espacio volumétrico, ¿no? Por ejemplo, dentro de un pistón, si lo comprimen, pues la densidad va a ser función de la posición, ¿no? O sea, porque el volumen se disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, si están en un sistema cerrado y ustedes comprimen un gas, lo que cambia es el volumen, la masa no. Pero si cambia el volumen, pues obviamente cambia la densidad, ¿no? Pero no necesariamente, por ejemplo, estamos acelerando el pistón para que eso se cambie con respecto al tiempo. Pues no necesariamente, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que no cambia con respecto al tiempo, pero puede ser que la densidad sí cambie con la posición. Entonces, por lo tanto, no sabemos si ρ1 es igual a ρ2. Bueno, podemos hacer una simplificación si quisiéramos para un flujo incompresible, pero ahorita no lo sabemos. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar una relación entre las densidades? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, escribir la ecuación de conservación de masa para la entrada, que es la 1, y para la salida, que es la 2. Bueno, sección 1 y sección 2. Entonces, término de acumulación, término de flujo de salida, que sería 2, por eso dice 2, y es positivo porque es salida, menos el flujo en la entrada, que es el 1, por eso hay un menos porque es entrada. Y bueno, ya sabemos, ¿no? En la salida es ρ2, que multiplica a V2.N2, ρ1, V1.N1. Aquí, este producto punto y este producto punto es muy fácil, porque la velocidad es horizontal y el vector normal, observen, estas son las salidas. ¿Hacia dónde va el vector normal en la salida? Pues aquí, horizontalmente hacia acá, ¿no? Perpendicular. Lo mismo en la entrada, nada más que en la entrada tiene la dirección contraria de la velocidad. Por eso es que aquí se pone signo negativo para las entradas y aquí signo positivo. Recordemos que V2.N2 es positivo porque las dos vectores, tanto N como V, van en la misma dirección. En este caso se pone negativo porque V1.N1 son de signo contrario. Y como tengo salidas y entradas bien definidas, entonces puedo cambiar estas por los gastos másicos, que es lo que dice aquí. M2 menos M1 es igual a 0. Recordemos la ecuación primera de la conservación de masa, donde tenemos sumatorias de todas las salidas y sumatorias de todas las entradas. Pero aquí nada más tenemos una salida y una entrada. Entonces por eso dice gasto en 2 menos el gasto en 1, porque solo hay una salida y una entrada. Y además sabemos que esta ya es la conservación de masa. ¿Qué pasó con este término? Observen, este término vendría siendo este. Y este término vendría siendo este, ¿no? ¿Qué pasó con este término? Bueno, pues el volumen de control no se deforma, ¿no? Entonces, si no se deforma, el volumen no cambia con respecto al tiempo. Y estamos diciendo que las propiedades son permanentes, son estacionarias. Entonces, quiere decir que la densidad no cambia con respecto al tiempo. Entonces, si ninguna de estas dos cosas cambia con respecto al tiempo, pues entonces esta integral es 0, ¿de acuerdo? Y nada, me quedo con esta y con esta. Y repito, como son entradas y salidas bien definidas, entonces esta se convierte en el gasto másico en 2 y esta se convierte el gasto másico en 1. ¿Sí? Bueno, pues esta ecuación pues me resultó en esta. Y de aquí lo único que tengo es que pues, el gasto másico en 2 menos el gasto másico en 1 pues debe ser 0. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que entonces si lo despejo de aquí, el gasto en 1 es igual, el gasto másico en la sección 1 pues es igual al gasto másico en la sección 2. Sustituyo lo que vale el gasto másico en 1, porque eso ya lo sabemos, sería la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1, y este sería la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. Y lo que me están pidiendo pues, es el cociente entre ρ1 y ρ2. Entonces, si lo hago, ¿sí? Entonces, si lo hago, pues ρ1 entre ρ2, lo despejo de aquí, y entonces me va a quedar B2 entre A2 entre B1 por A1. ¿Sí? Perdón, aquí, B2 por A2 entre B1 por A1. Esa es la expresión que me están pidiendo. Ahora vamos a ver un caso especial, en el caso de flujo incompresible. En el caso de flujo incompresible, las densidades de entrada y la de salida son iguales. Entonces este cociente para ese caso sería 1, ¿no? Y entonces observen
¿qué dice esto? Pues que B1 por A1 es igual a B2 por A2. Estos son los gastos volumétricos. El gasto volumétrico en 1 es igual al gasto volumétrico en 2, ¿no? Y bueno, y para que se cumpla eso, la única relación posible es que B1 entre B2 sea igual a A2 entre A1, ¿sí? Entonces, observen que si yo aumento el área 2, entonces la velocidad 2 tiene que disminuir para que estos cocientes sean iguales. Si yo aumento el área 1, el B1 tiene que disminuir, aumentar, ¿no? Para que esto sea igual. Entonces observen, ¿no? las relaciones entre las velocidades y entre las áreas, ¿no? No es B1 entre B2 igual a A1 entre A2, no, es al revés, ¿no? Entonces, aquí se puede ver qué pasa cuando yo incremento el área. Si yo incremento el área de salida, pues lo que va a pasar es que la velocidad de salida va a ser mayor que la velocidad de entrada. Si yo hago muy pequeña el área de salida, entonces la velocidad de salida va a ser menor que la velocidad de entrada, ¿no? Entonces piénsenle y jueguen con esto, ¿no? Porque lo van a necesitar después, ¿no? Incluso en laboratorio pues han de haber visto alguna cosa de esas. ¿Por qué en laboratorio los gastos volumétricos no son iguales? Porque sí hay algún efecto de compresibilidad muy pequeño, donde a lo mejor las densidades en la entrada y en la salida no son iguales, y eso tiene que ver por la fricción cuando pasan ustedes por un orificio, ¿no? Y ahí es lo que le llaman coeficiente de descarga. A lo mejor ya hicieron esa práctica de flujo, de gasto volumétrico, donde pues pueden ver que para un flujo real a lo mejor esto no se cumple porque ahí hay algunos pues fricción y que puede llevar a efectos de compresibilidad, ¿no? Bueno, entonces y ahí más bien es por la fricción, ¿no? Bueno, entonces sí, podemos ver, aquí me faltó, podemos ver que para obtener la ecuación anterior no se especificó la situación del flujo dentro del volumen de control. Es decir, no me importó que estaba dentro, solamente hice el análisis con lo que estaba afuera, ¿sí? Con el enfoque de volumen de control se puede analizar el flujo dentro de un volumen de control a partir de las propiedades promedio en la superficie de control. ¿Sí me explico? Entonces este es muy útil porque no me importa exactamente qué está pasando. O sea, sí puedo saber cuánto se acumula, ¿no? Si se acumula mucho o se acumula poco, ¿no? Con esta integral, pero realmente qué es lo que está pasando en cada punto dentro del volumen de control no lo sé. Con este enfoque de análisis integral, el análisis en un volumen de control finito, que es el análisis integral, pues no me permite saber qué pasa en cada punto dentro del volumen de control, ¿sí? Bueno, entonces la ventaja, esta es una desventaja, pero la ventaja es que no necesito conocerlo, simple y sencillamente con que yo analice la superficie de control, ¿no? Que es en este caso lo que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos a empezar a plantear el siguiente problema. Ejemplo 2. Entonces, lo voy a leer. Vamos a aplicar el concepto de velocidad promedio, que ya lo habíamos explicado en un video anterior. Entonces, ejemplo 2. Obtener la velocidad promedio de un flujo incompresible para el cual el área de flujo es circular y el perfil de la velocidad es parabólico según la expresión que dice: la velocidad es igual a la velocidad máxima por, corchetes, 1 menos R entre R entre R mayúscula al cuadrado, ¿sí? Donde la Vmax es la velocidad máxima que existe en el centro del conducto circular, es decir, donde la coordenada R es igual a 0, y R mayúscula es la distancia radial hacia la superficie interior del área circular bajo consideración. Es decir, tenemos un cilindro, como este es un cilindro circular recto, la coordenada R va a ser de aquí para acá y la coordenada Z va a ser el eje central del tubo, y la distancia R pues es el radio del tubo, ¿sí? Y bueno, aquí ya habíamos hablado alguna vez del perfil parabólico, que eso es lo que pasa lejos de la entrada, ¿no? Aquí hay capa límite, pero eso no lo vamos a ver ahorita, y el flujo se comporta de esta manera, ¿sí? Donde aquí podemos ver la velocidad máxima. Ya sabemos que 0 en las paredes por la fricción, y aquí es máxima. Esto es lo que le vamos a llamar velocidad máxima. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a ver vamos a escribir la ecuación, vamos a ver las coordenadas en cilíndricas que tiene la velocidad, y vamos a calcular la velocidad promedio.